en marzo del 2022 nosotros estamos observando un crecimiento del valor agregado de la economía colombiana comparado con marzo del 2021, que corresponde al 7,6%, con un impulso intermensual que genera una fuerte corrección a la baja que corresponde al 0%. Esto en comparación con unos niveles de actividad económica superiores que habíamos visto en febrero, en donde tuvimos una revisión al alza del ICE que habíamos publicado hace un mes y que queda oficialmente en un crecimiento del 9%, y en enero, que también tuvo una revisión mucho más moderada, pero también al alza, que corresponde a un crecimiento del 8,2%. Es importante resaltar que 4,7 puntos porcentuales de ese 7,6% estuvieron aportados por tres ramas individuales en particular. Como es natural, el impulso de la demanda final por parte de los hogares lleva a que las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida estén aportando 2,36 puntos porcentuales de los 7,6 que creció el valor agregado en el mes de marzo del 2022, seguido del importante impulso de las actividades manufactureras que muestran un crecimiento del 1,27 o un aporte de 1,27 puntos porcentuales dentro del total de crecimiento de la economía. Y en tercer lugar, las actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios que presentan un crecimiento del 1,1%. Esto en función de las tres principales ramas que están haciendo un aporte al crecimiento de la economía de 4,7 puntos porcentuales dentro de los 7,6 que en total vio crecer el indicador de seguimiento de la economía anualmente en marzo del 2022. Sin embargo, cuando vamos a través de esas grandes agregaciones de actividad económica primarias, secundarias y terciarias, vemos que las actividades terciarias aportan 7 puntos porcentuales positivos, las actividades secundarias aportan 1,2 puntos porcentuales positivos y las actividades primarias están observando una contracción de 0,7 puntos porcentuales o un aporte negativo de 0,7 puntos porcentuales, que por aproximación estadística nos permite llegar a ese crecimiento redondeado del 7,6% de la economía o del valor agregado de la economía colombiana en marzo del 2022. Utilizando como base el valor agregado que generó la economía en febrero del 2020, el DANE ha venido construyendo a lo largo de todo el periodo de afectación y reactivación de la economía un índice de reactivación económica que nos dice qué tanto es superior o inferior el valor agregado del mes de análisis en función del valor agregado que se generó en febrero del 2020. En este caso particular, es importante recordar que en enero de 2022 ya teníamos que el valor agregado de la economía colombiana era un 5,1% superior a su referente de febrero del 2020. En febrero del 2022 llegamos a un 6,8% superior, es decir, una mejora de 1,7 puntos porcentuales en el índice de reactivación, que es a su vez el crecimiento intermensual del cual nosotros hablábamos anteriormente. Y finalmente, vemos que en marzo del 2022 el valor agregado de la economía colombiana es un 6,9% superior a aquel que observábamos en febrero del 2020, lo cual por aproximación decimal corresponde a un incremento de 10 puntos básicos, pero en realidad es un crecimiento intermensual del 0%, que muestra la efectiva modulación que está viendo el ritmo de crecimiento de la economía colombiana, específicamente en el mes de marzo del 2022. Estamos reportando que el valor agregado de la economía colombiana observa un crecimiento anual del 8,3% comparado con el primer trimestre del 2021. Esto significa que al sumar esta dinámica tan importante del valor agregado del 8,3% con la dinámica de los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, que tiene un crecimiento real del 11,3% entre ambos periodos, estamos viendo que el Producto Interno Bruto de la economía colombiana crece a una tasa anual del 8,5% en su serie original. Leída
de forma desestacionalizada debido a que nos estamos comparando con un trimestre del 2021 que tuvo 3 días con afectación de Semana Santa, que fueron el 29, el 30 y el 31 de marzo, pues rápidamente estamos viendo que el crecimiento anual de la serie ajustada por efecto estacional y calendario es del 8,2%, con lo cual el impulso intertrimestral de la economía colombiana, que en el cuarto trimestre iba a una tasa del 2,5%, se modula y se convierte en un impulso intertrimestral del 1% cuando comparamos el valor agregado ajustado por efecto estacional y calendario entre el cuarto trimestre del 2021 y el primer trimestre de 2022. Una medida de la reactivación o del efecto neto que genera este crecimiento del 8,5% del Producto Interno Bruto entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 es compararlo con una base no afectada por la pandemia, en este caso correspondiente al cuarto trimestre del 2019. Por consiguiente, mientras en el tercer trimestre de 2021 veíamos que el Producto Interno Bruto de la economía colombiana era un 4,2% superior al que se generó en términos constantes en el cuarto trimestre de 2019. En el cuarto trimestre del 2021 vimos un Producto Interno Bruto que era un 6,8% superior, que en la diferencia nos da esos 2,7, 2,6 puntos porcentuales de crecimiento intertrimestral, mientras que ya en el primer trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto de la economía colombiana es un 7,9% superior al Producto Interno Bruto que se generó en este caso, cuarto trimestre del año 2019, lo cual muestra una senda de convergencia que se aterriza pues a través de esas tasas intertrimestrales que no más para el cuarto trimestre de 2021 eran del 2,5% y ya en el primer trimestre de 2022 el crecimiento intertrimestral del Producto Interno Bruto se reduce significativamente a un valor positivo, pero de solamente un 1%. Hubo 3 ramas de actividad económica que aportaron 5,5 puntos porcentuales de estos 8,3 puntos porcentuales que creció el valor agregado de la economía colombiana en el primer trimestre del 2022. En primer lugar, tenemos a las actividades de comercio y transporte, alojamiento y servicios de comida, aportando 2,96 puntos porcentuales. En segundo lugar, las industrias manufactureras, aportando 1,41 puntos porcentuales. Y en tercer lugar, a diferencia de lo que veíamos en el trimestre anterior, ya no tenemos a las ramas de administración pública, salud y educación, sino que tenemos a las actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios que con su impulso tan importante en actividades deportivas, culturales y en juegos de suerte y azar está aportando 1,14 puntos porcentuales. En esa perspectiva, también es importante resaltar que el enfoque de ofertas del Producto Interno Bruto de la economía colombiana en el primer trimestre del 2022 trajo un panorama mixto. En primer lugar, en comparación con el primer trimestre y en los crecimientos que habíamos visto en el primer trimestre del 2021, tenemos un cambio de tendencia importante en las actividades agropecuarias, donde ya estamos viendo los efectos de la inflación sobre una menor producción de carne de res, sobre una menor producción de leche, sobre una menor producción de huevos y sobre todo una menor producción de arroz en la medida en que estamos desabasteciendo o desacumulando inventarios que se generaron en el segundo trimestre del 2021. Por eso vemos esta contracción del valor agregado de las actividades agropecuarias en términos anuales del menos 2,5%. Otro cambio de tendencia en positivo lo lideran las actividades de construcción, mientras en el primer trimestre del 2021 veíamos una contracción del menos 5,1%, en el primer trimestre de 2022 estamos viendo una expansión del 5,2%, impulsada fundamentalmente por las edificaciones residenciales y no residenciales y frenada, llamémoslo así, por la dinámica de obras civiles, particularmente redes de conexión eléctrica a larga distancia,
fibra óptica y acueductos, que a pesar de las noticias positivas que dan inversiones en minería, inversiones en carreteras y en obras deportivas, no logran compensar el importante freno que generaron esas tres primeras subactividades dentro de la producción de obras civiles, y por eso tenemos este cambio de tendencia en positivo que hubiera podido ser mejor si no tuviéramos este freno, en este caso en particular, de las obras civiles. Y finalmente, otro cambio de tendencia importante está asociado con, y desde la perspectiva positiva, con la rama de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que si bien en el primer trimestre del 2021 había sentido los efectos de los confinamientos y las cuarentenas estrictas que se dieron en las principales ciudades del país como resultado de la gestión del segundo pico de la pandemia, aquí estamos viendo un primer trimestre con efecto día sin IVA y adicionalmente con una liberación completa de las restricciones que tenían las actividades de comercio, las actividades de transporte y las actividades turísticas. Y finalmente, importante resaltar que de forma muy específica tenemos un cambio de tendencia que es eminentemente coyuntural, que es el que se ve en las actividades financieras y de servicios, en donde tuvimos en este primer trimestre del 2022 una contracción anual de menos 3,2%, precisamente porque el efecto Hidroituango, es decir, el pago de la compensación por parte de la aseguradora AEPM por el siniestro Hidroituango, generó una afectación de la dinámica del valor agregado del sector seguros dentro de la rama de actividades financieras y de seguros en el mes de enero de 2022. Estamos viendo que el crecimiento del 8,5% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana corresponde a un crecimiento de la demanda final interna del 13,6%, a un crecimiento del gasto en consumo final del 11,8% y a un crecimiento de la formación bruta de capital del 19,7%. En el caso del gasto en consumo final, que corresponde a un crecimiento del 11,8%, tenemos avances importantes en el gasto en consumo final de los hogares, que es del 12,2% anual, y del gasto del consumo final del gobierno general, que corresponde a un crecimiento del 8,6%. También la formación bruta de capital fijo presenta un crecimiento del 11%. En el caso del gasto en consumo final de los hogares, vemos una prevalencia o un crecimiento muy importante de los bienes semidurables por efecto del día sin IVA, de los bienes durables como efecto de la mayor demanda de motos y vehículos por parte de los hogares para el retorno a la presencialidad y sustituir el mecanismo de transporte del sistema de transporte público. Y en el caso de los bienes no durables ya vemos una modulación del crecimiento del consumo precisamente generado por la presión inflacionaria que se genera sobre alimentos y otros bienes no durables que tienen seguimiento en el indicador de precios al consumidor. Recordemos que mientras el gasto en consumo final de los hogares en bienes no durables crecía a una tasa del 6,8% en el primer trimestre del 2021, aquí estamos viendo un crecimiento solamente del 4,3% en este rubro. Y finalmente, cuando queremos entender el dinamismo de la formación bruta de capital fijo, pues vemos en este caso unos avances muy importantes en materia de maquinarias y equipo, en materia de propiedad intelectual, pero unas contracciones muy importantes en materia de vivienda y de recursos biológicos cultivados, en la medida en que hemos tenido una menor renovación de cafetos dentro del sistema de producción o la cadena de producción cafetera del país. Como es tradicional, en el enfoque continuo y en el enfoque que nosotros llamamos estructural de las revisiones, estamos presentando dos tipos de revisiones. Primero, en las revisiones que nosotros llamamos de ciclo mayor o de carácter no regular, estamos incorporando finalmente la ampliación de la cobertura del censo de edificaciones a 34 municipios adicionales, a un total de 91 municipios que tenemos con cobertura completa, lo cual nos va a permitir una mayor precisión de los ritmos de generación de valor agregado de las actividades de edificaciones residenciales y no residenciales, pero adicionalmente recibimos información adicional de gremios del sector agropecuaria,
como Fede Palma y Fede Cacao. Recibimos actualizaciones de la encuesta mensual de servicios, sobre todo en las actividades de almacenamiento y en otros subrenglones de la dinámica de servicios que nos llevaron casi todo concentrado en el cuarto trimestre del 2021 a efectuar una revisión del crecimiento de la economía en 2021 del 10,6% al 10,7%. Y adicionalmente, las revisiones que hicimos a partir de la información de consolidación trimestral del Producto Interno Bruto que hicimos para enero, donde teníamos inicialmente un crecimiento del 7,7%, que se revisa al 8,2%, y para febrero, que teníamos inicialmente un crecimiento anual del 8,1% y que se revisa para un 9%, que junto con el 7,6% de marzo dan ese crecimiento del valor agregado en el primer trimestre del 2022 del 8,3%, que agregando el componente de impuestos y subvenciones nos lleva al crecimiento del Producto Interno Bruto del 8,5% en su serie original en el primer trimestre del 2022 comparado con el primer trimestre de 2021.